Listos. Démosle fuertes aplausos, por favor, a las personas que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos en nuestra clase número 4, un mes de que inició la academia. ¡Gloria a Dios! Hemos visto la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahora estamos por ver a la tercer persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos listos? Ok. Hemos hablado en estas 3 clases pasadas que Dios es una persona, que Jesús es una persona, y ahora toca afirmar lo que ya sabemos. El Espíritu Santo es una persona también. Hay muchas religiones que toman al Espíritu Santo como la fuerza de Dios en la tierra. Y dicen que es la fuerza de Dios, que no tiene derecho a decirse que es una persona. O no creemos en una Trinidad, que solo existe Dios Padre, que Jesús fue creado por Dios, que no es consustancial con el Padre. Y también dicen que el Espíritu Santo es más que una fuerza, que un mover de Dios aquí en la tierra. Nuestra iglesia, yo sostengo como pastor de la congregación, yo sostengo la persona del Espíritu Santo. Y creo que podemos resaltar 3 cosas muy básicas, pero fundamentales para que alguien pueda ser llamado una persona, ¿no? El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos podemos dar cuenta que Él tiene un intelecto, que tiene cognición, que tiene emociones, que tiene afecto, que tiene una voluntad o una volición. Tengo algunos textos ahí que quisiera podértelos compartir. Uno nada más. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 13. Primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 10. Vamos a ver bíblicamente una de estas 3 cosas fundamentales. Igual tú tienes en tu folleto, en tu material, todos los textos bíblicos de esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Déjenme llegar, que no he llegado, por favor. Dice: ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Creemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad. La palabra de Dios dice: si tú necesitas recordarte de algo que encuentras en la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te recuerde las verdades de la Biblia. Eso nos quiere dar a entender que tiene una mente, que tiene pensamientos, que tiene memoria, que tiene intelecto. También dice la palabra de Dios que es el espíritu de sabiduría. Es el que conoce la sabiduría a su profundidad. Es quien nos permite a nosotros, los creyentes, ser sabios. También dice otra en afecto y emociones. Nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no vivimos conforme a Él. ¿Hay algún otro texto que te quisiera leer? Pero vamos a que el Espíritu Santo presenta 3 factores que lo vuelven persona. ¿Quiénes tienen intelecto acá? Todos. ¿Quiénes tienen emociones acá?
Todos. ¿Quiénes tienen una voluntad acá? Todos. Dice que el apóstol Pablo le preguntó al Espíritu Santo, él quería ir a predicar. Pongámoslo en nuestro contexto. Hagan de cuenta que el apóstol Pablo estaba en Masate, quería ir a predicar a San Bernardino, pero cuando iba a llegar a San Bernardino, el Espíritu Santo le dijo que no predicara en San Bernardino y que fuera a predicar a San Antonio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él no quería que se le predicara a San Bernardino. Él dijo, anda, es mi voluntad que vayas a predicarle a los de San Antonio. 3 características que creo yo vale la pena resaltar y confirmar y decir, el Espíritu Santo es una persona porque tiene un intelecto, porque tiene emociones, porque tiene afecto y porque tiene una voluntad. Ninguna persona tiene esas capacidades. Así que creo que esto es bueno poderlo resaltar y que tú lo tengas claro, ¿no? Hay unas imágenes verbales del Espíritu Santo que se representan en muchas maneras. ¿Quiénes han visto que al Espíritu Santo lo representan en forma de paloma? ¿Sí? O como lo colocamos en la imagen de nuestro mensaje de los Hechos, una llamita de fuego arriba, ¿sí? Otros dicen que el Espíritu Santo lo representa el viento, porque no se ve, pero existe, ¿verdad? No lo vemos, pero existe, se mueve, va de aquí, va para allá, muestra su poder. Dice que en Pentecostés vino un viento fuerte, como de un vendaval que estremeció toda la casa. Entonces el Espíritu Santo tiene algunas cosas que quiero mostrártelas. Igual lo tienes en tu material. El Espíritu Santo está representado por estas imágenes: por un vestido, por paloma, por un fuego, por el aceite, por una promesa, por un sello, por el agua y por el viento. Yo creo que cada representación del Espíritu Santo nos muestra quién es Él y su obra en nosotros. Y esto quiero explicártelo de una manera breve para que tú puedas profundizarlo en casa. Entonces, según Lucas capítulo 24, versículo 49, dice que el Espíritu Santo nos va a revestir. Entonces tenemos una imagen del Espíritu Santo que es un vestido o es un revestimiento, ¿sí? ¿Cómo podemos imaginar este revestimiento? Yo puedo ser Fito Padilla, ¿no? Normal. Pero puedo vestirme de policía, ¿sí? Y ser un policía, porque me puse un vestido de policía. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros y nos reviste, nos vuelve otra persona delante de Dios, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo está representado con una imagen de un vestido, según Lucas. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, siempre lo hemos hablado. Pero cuando tú aceptas a Jesús y recibes a Jesús y recibes la llenura del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y te reviste con una nueva naturaleza. Te cambia las vestiduras sucias. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Hay una parte en la Biblia que Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga, dando la figura de un vestido. Nunca vamos a poder por nuestras propias fuerzas estar sin mancha y sin arruga. Pero si no es por gracias al revestimiento del Espíritu Santo, el Señor no nos podría encontrar. Así que yo quiero invitarte a ti hoy que tú puedas dejar que el Espíritu Santo te revista cada vez que tú te presentas con el Padre. Porque no es por tus propias
tu propio vestido, porque nuestro vestido está lleno de arrugas y manchas, pero es el Espíritu Santo quien nos reviste de gloria. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo también está representado con una paloma. ¿Te acuerdas cuando Jesús se bautizó en el río Jordán? Y dice que el apóstol ¿verdad? Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista le dice: Jesús, ¿cómo yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Bueno, Juan bautiza a Jesús y dice que desde el cielo se escuchó una voz y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre él. ¿Has visto tú en las caricaturas que aparece un angelito que posa en un hombro, que te dice unas cosas, y otro, un diablito que te dice otras cosas en las caricaturas? De ahí toman esa imagen de que según la paloma posó sobre Jesús, ¿verdad ustedes? Pero yo creo que la paloma es una imagen de quién es Él. ¿Qué representa una paloma? Pureza, paz. ¿Qué otra cosa? Libertad, muy bien, libertad, muy buena. ¿Algo más? Inocencia, mansedumbre. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Santidad también. Paz. Entonces el Espíritu Santo eligió la mejor imagen para representarse. Una paloma. Y miren, para los que todavía tienen dudas ahí de la Trinidad, de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y son tres personas diferentes, creo que ahí vemos una imagen: Dios Padre hablando, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo. ¿Sí? Una figura de la Trinidad, la podríamos ver ahí. Ahora, dice que Él representa también el fuego. Está representado en el fuego. La presencia de Dios a menudo es representada por el fuego. Y dice que aparecieron lengüetas como de fuego que posaron sobre los discípulos. Ahora, yo creo que el fuego del Espíritu Santo representa o nos quiere dar a mostrar una imagen que la podemos ver. Yo creo que el fuego del Espíritu Santo, el fuego, para mí lo que representa es como un sinónimo de poder. El fuego es poder. Para mí es poder. Yo creo que el fuego representa un poder que les da valentía a los discípulos para predicar su palabra. Entonces el Espíritu Santo vino, se posó de ellos como con lengüetas de fuego, y después de que se apareció en ellos en Pentecostés, dice que ellos empezaron a ser valientes y a predicar con poder. Y de Jesús se hablaba. Juan el Bautista bautiza con agua, pero Jesús bautiza con el fuego del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Da la valentía que el Espíritu Santo da la astucia que el Espíritu Santo da la capacidad. El fuego para mí representa eso, la capacidad que el Señor hace en nosotros. Creo que quema nuestra maldad, creo que, no sé, hace muchas cosas, y el fuego representa muchas de sus características. Dice que representa aceite, está representado en el aceite. Ungían con aceite únicamente a los sacerdotes y a los reyes. En el Antiguo Testamento utilizaban el aceite para ungir para un puesto importante, para un cargo, estoy buscando una palabra para poder definir esto, un cargo importante, un cargo significativo, un cargo que aportaba muchas cosas a la sociedad.
Pero ellos, aquí viene otra cosa, representaban al Espíritu Santo en el ungimiento, en el aceite. Y dice que el Espíritu Santo es quien nos unge y nos capacita y nos declara que somos sus hijos, somos hijos de Dios. El aceite está representado con Él. El aceite de la unción, el aceite es muchas cosas. Y la más importante para mí es que representa la unción. El aceite para mí representa la unción del Espíritu Santo. Y cuando alguien está revestido del aceite, lo ungieron como rey, ahora ya tenés derechos de rey. Y cuando alguien es ungido por el Espíritu Santo, tiene derecho a ministrar la palabra, ¿sí? Tiene derecho de actuar conforme a la palabra. La siguiente imagen, el Espíritu Santo es la promesa. ¿Quiénes han estado viniendo a los miércoles de enseñanza que iniciamos lo del mensaje de los hechos? El Espíritu Santo era la promesa que los discípulos estaban esperando. Y quisiera leerte lo que tú tienes en tu material. Dice que en 3 textos del Nuevo Testamento se dice que el Espíritu Santo es dado a cada creyente como garantía. En griego, arrabón, que significa un adelanto, un depósito o una promesa de su plena salvación. El Espíritu es la promesa que te dice: lo que inició lo terminará en la vida de cada creyente. El Señor prometió llevarnos con Él y nos dejó una promesa, su Espíritu Santo, que es como un adelanto, es como el depósito, es una promesa de que lo que inició en ti lo va a terminar. Lindo. Es el sello, y aquí sí quiero que prestemos atención en esto. Es el sello. Yo muchas veces creí que el Espíritu Santo, esto se reflejaba como un sello, como alguien sella las vacas. Honestamente, ¿has visto cuando alguien tiene vacas, ganado? ¿Qué es lo que hacen? Vienen y le ponen su sello, ¿verdad ustedes? Pero el significado de sello no es como alguien no es entendido como alguien que viene y sella una vaca, por así decirlo. También sello lo utilizamos nosotros para proteger algo, ¿sí? Cuando tú quieres sellar algo, cuando tú quieres que algo no entre en algún lugar, ¿qué haces? Lo sellas, ¿sí? Entonces el sello que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, más que una seña como una marca de ganado en nosotros, es un sello protector ante cualquier ataque del enemigo. Qué lindo. Es el sello. Aquí te lo tengo escrito. Dice que la palabra que utilizan es la número 497 según el diccionario Strong, que ahora ya tú sabes qué es eso, ¿no? Ay, Dios, perdón. Que se traduce como esfragizo, que tiene sentido de, escucha, esta palabra de sello tiene un sentido de estampar con anillo o marca para seguridad o preservación, como protección de malversación. Simboliza seguridad, protección, propiedad, autoridad y autenticidad. Yo quiero decirte algo. Desde que el Señor te sella con el Espíritu Santo, pasas a estar seguro, pasas a estar protegido, pasas a ser de su propiedad, pasas a ser de su autoridad, y no hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio que te pueda atacar, porque el Señor te selló con su Espíritu Santo. Él te selló. Así que ya no creas que es un sello de vaca. Está representado con agua.
Jesús dijo: el agua que yo te daré a beber nunca te va a dar más sed. Es un agua que da vida. Es un agua que permite la vida y es un agua que sustenta la vida. Yo creo que el agua es sinónimo de purificación. ¿Sí? Y yo creo que esta imagen del Espíritu Santo representa lo que hacen nosotros, que lo vamos a ver más adelante, que es purificarnos. Sin el Espíritu Santo no nos podemos purificar. Y yo creo que este símbolo representa mucho quién es Él, porque está en nosotros purificando a todo aquello que le desagrada a Dios, ¿no? Está representado en el viento. Según el término griego, neuma puede traducirse como espíritu, viento, aliento, según lo determina el contexto. Jesús compara el fenómeno del viento a la obra del Espíritu Santo de Dios en la salvación, que es invisible, inesperada e impredecible, aunque a la vez cumple su fin de manera poderosa. ¿Se acuerdan la imagen de Ezequiel o la historia de Ezequiel, donde habían unos huesos que estaban secos y el Espíritu sopló de los 4 vientos, dice por ahí, le dio vida a los huesos secos? Yo creo que el Espíritu Santo está muy bien reflejado en el viento, porque alguien que vive con Él o vive enteramente o con conciencia de que Él lo puede direccionar, es una dirección que no vemos como líneas de andate a la derecha, andate a la izquierda, pero es Él quien nos va direccionando, quien nos guía. ¿Sí? Él es quien nos guía. Ahora, ¿cómo dio paso al Espíritu Santo ahora en nosotros? Y quiero que pensemos en esto. Creo que en la historia cristiana evangélica se han vivido 3 temporadas, donde cada persona de la Trinidad se reflejó más que en otra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pudimos ver quién era Jehová. O sea, tanto el Padre como el Espíritu Santo se movieron en el Antiguo Testamento, pero vemos más imágenes del Padre obrando o de Jehová, que en ese momento nadie se animaba a decirle papá. Vimos una temporada donde el Hijo se manifestó a la humanidad, que fue hace más de 2000 años cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero ¿en qué temporada estamos ahora? Estamos en la temporada del Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos en la temporada del Espíritu Santo. El Padre está en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está con nosotros ahora? El Espíritu Santo. Que igual es Dios y que igual es el Hijo. Pero estamos viviendo en la temporada del Espíritu Santo, a partir de algo llamado Pentecostés. La nueva era, si lo queremos ver así, del Evangelio, inicia en el Pentecostés y es lo que sigue en tu material. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? ¿O por qué es importante mencionar el Pentecostés acá? Quiero contarte que Pentecostés es la segunda de tres celebraciones judías muy importantes. La primera es la Pascua, después es el Pentecostés y después es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Pentecostés fue evolucionando a través del tiempo, ¿sí? En algún momento en el Pentecostés ellos presentaban los frutos de la tierra, frutos de agricultura. Después esta fiesta evolucionó en algo. Dice que Dios se le presentó a Moisés 50 días después de haber salido de Egipto. ¿Sí? 50 días después de haber salido de Egipto, Dios se presenta a Moisés en el monte Sinaí. Moisés puede ver a Dios y Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos.
Eso sucedió 50 días después de haber salido de Egipto. Entonces, para ellos los días 50 tenían una importancia. Y la palabra Pentecostés nosotros la podemos traducir como día 50 o quincuagésimo, ¿sí? El día de ayer les estuve compartiendo a la congregación que la iglesia católica romana celebra el Pentecostés. Ellos celebran el Pentecostés, lo hacen después del domingo de resurrección, en Semana Santa. Entonces, es el domingo de resurrección, empiezan a contar a partir de ahí 50 días y celebran el Pentecostés. Esa no es una tradición religiosa, es una tradición bíblica. Algunas iglesias cristianas evangélicas celebran el Pentecostés, algunas otras no la celebran. ¿Es malo celebrarlo? No es malo celebrarlo. ¿Es malo celebrar nuestros cumpleaños? En la Biblia nadie celebró sus cumpleaños, pero si tenés dinero, celebrarlo. O sea, creo que ni dice la Biblia que es pecado, ni dice la Biblia que es bueno. Si tú lo quieres hacer, lo haces, ¿no? Ahora, ¿a qué voy? El Pentecostés, los judíos se reunían cada día de Pentecostés, ellos se reunían y subían a la capital de su nación llamada Jerusalén. Entonces ellos ahí hacían un parrandón, una fiesta, hacían liturgias, hacían eventos religiosos. Vienen ellos, estaban todos reunidos debido a su fiesta de Pentecostés, cuando sucedió el de pronto de Dios, que lo compartimos ayer en el mensaje. Dios les hace una promesa, pasa un tiempo de espera y luego viene un de pronto de Dios, que es la promesa dada, ¿sí? Entonces, el Pentecostés se marcó porque el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. El próximo Pentecostés del año 2023 va a ser el 28 de mayo del año 2023. Yo recuerdo que en pandemia no fue una celebración como tal, pero yo les dije a los hermanos, hoy estamos precisamente en Pentecostés, les dije yo. Hoy la tradición celebra la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y empecé a ministrar al Espíritu Santo a través de Zoom. Y yo pude ver muchas personas llenas del Espíritu Santo a través de su pantalla, ustedes llorando a través de su pantalla. Fue un momento muy lindo. Si nos acordamos, no sé qué día cae 28 de mayo, pero si nos acordamos, quizás celebremos el día de Pentecostés hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? No es pecado y tampoco la Biblia nos obliga a hacerlo. Si quieres, lo haces. Si no, no. No hay problema en eso, ¿no? Entonces, inicia la nueva era del Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, para que tú lo leas en tu casa. Ahora, después de Pentecostés viene la nueva era del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con el creyente, en el creyente y sobre el creyente. Tres cosas que quiero que me prestes atención acá: con el creyente, en el creyente y sobre el creyente. Inicia una nueva era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está con el creyente, en el creyente y sobre el creyente. Y ahorita te voy a explicar qué significa el con, qué significa en y qué significa sobre el creyente. Qué relajo teológico a ustedes, pero es lindo y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Va. El Espíritu Santo con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, y ahí sí quiero que nos vayamos. En esto sí nos vamos a enfocar en esta noche. En esto con nosotros y en nosotros. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17.
dice de la siguiente manera: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Quiero decirte algo, iglesia: nunca estás solo. Cuando crees que estás completamente solo, nunca estás completamente solo. Siempre el Espíritu Santo está contigo en cada paso que das. Vas en el carro, el Espíritu Santo está contigo. Dijo Jesús: yo voy a dejar de estar con ustedes porque voy a subir al Padre, pero tranquilos, no los voy a dejar solos. Voy a mandar a otro consolador, el Paracleto, el que está siempre conmigo, dijo Jesús, el que está siempre contigo. Entonces ahora podemos afirmar que sí es cierto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Aunque esté bajo el sol abrasador, bajo el calor abrasador del sol, tú estás conmigo. En la noche fría, tú estás conmigo. En mis momentos de tristeza, estás conmigo. En mis momentos de felicidad, estás conmigo. Cuando yo siento que ya no puedo más, estás conmigo. No me dejas solo. Y cuando estoy llorando, tú eres el consolador óptimo, el Paracletos. Hay que tirarle una silla al disparo. No me llega al disparo. El Paracletos, que se traduce de la palabra del griego como el abogado, el intercesor y el consolador. Así que yo quiero que te lleves esta verdad. Recuérdate de esta verdad todo tiempo, pero recuérdate cuando más lo necesites. Porque muchas veces es cuando estamos atravesando las peores tragedias de nuestra vida que nos sentimos mal y creemos que no está con nosotros el Señor, y ahí es cuando está con nosotros. El Espíritu Santo estuvo con Pedro, con Pablo y Silas en la cárcel. Estuvo con Pedro, estuvo con Esteban cuando él fue apedreado. El Espíritu Santo está en todo. Estuvo con Daniel en los fosos de los leones. Es Emmanuel, Dios con nosotros en cada momento. Amén. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Según Romanos capítulo 8, versículo 9, que ahí sí quiero que por favor me acompañes a Romanos capítulo 8, versículo 9, dice de la siguiente manera: sin embargo, ustedes no viven según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, ese Pablo es un poco fuerte, ¿va? Te lo voy a volver a leer por si te pegó fuerte. Dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Podemos ahí traducir lo que mora en vosotras. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Has escuchado que eres templo y morada del Espíritu Santo? Y que Dios ya no habita en templos creados por hombres. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Yo creo que lo compartí en una prédica, que
el Espíritu Santo o la presencia de Dios, el Kabod de Dios, descendía únicamente en un templo creado por manos humanas. Era un templo increíble. Las bisagras eran de oro. ¿Quién tiene bisagras de oro en su casa? Quizás ya estuviera en Guateprendas y igual lo hubiéramos heredado o algo, ¿no? Dice que Dios fue muy específico para las cosas que quería. Él pidió su iglesia, su templo con lujo de detalles. Cada cosa que estaba en el tabernáculo de Dios, Dios lo pidió. Y todo lo pidió con excentricidades. Y podríamos decir, wow, qué Dios tan excéntrico el que tenemos, que no quería madera de cedro traída de cualquier lugar, que Él quería madera de cedro traída de un río en específico, de una ciudad específica, porque ese cedro era mejor. No quería oro que se sacaba en la región de Egipto, por así decirlo. Él quería oro que se sacara de la ciudad de Libia, por así decirlo. No recuerdo muy bien los datos ahorita, pero cada cosa que el Señor pedía, los diamantes, todas las lujosidades del templo de Dios, el Señor las pidió. Y ahora, pero ese no es el Dios que conocemos. Y podemos decir, ¿cómo es que? Yo creo que eso nos da vida a nosotros y nos eleva la autoestima. Porque dice que Dios dejó de habitar en templos construidos por hombres y pasó a habitar ahora en templos. Quizás no tengas oro, pero tú para Dios eres más valioso que el oro, más valioso que el cedro. Dios no bajó de calidad. De verdad, Dios no bajó de calidad. No fue que dijo, ahora ya voy a vivir en cualquier cosa. No, Él dijo, yo voy a morar en ellos. Ellos son mi templo ahora. Deja de verte como cualquier cosa. Deja de verte como Dios no te ve. Aprende a verte como Dios te ve. Valioso, brillante, de un olor agradable, fino, asa. Así es como te ve tu Padre. Amén. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo está con nosotros? Y aquí viene algo que quiero explicarte, que lo he subtitulado como la regeneración. ¿Te acuerdas que un día Jesús, en Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, le fue a hacer un montón de preguntas a Jesús? Y una de sus preguntas es, ¿a qué te refieres con nacer de nuevo? ¿Se acuerdan? Y viene Jesús, le responde a Nicodemo, Nicodemo, para que accedas al reino necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo se preguntó, pero Jesús, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, Nicodemo, no te estoy hablando que entres al vientre de tu madre y que vuelvas a nacer. Te estoy hablando que cualquiera que no nazca del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nosotros. Dice que para poder pertenecer al reino de los cielos e introducirnos al reino de los cielos, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu de Dios pasa en nosotros, le da vida a un espíritu que estaba muerto en nosotros. Un espíritu condenado a la muerte eterna. Viene el Espíritu Santo y como hace una obra en nosotros y nos hace nacer de nuevo. Creo que este texto, se me está olvidando, déjame encontrarlo. Segunda de Corintios 5:17. Si puedes ir conmigo, por favor, ve conmigo.
Segunda de Corintios 5:17. Y aquí es donde quiero que veas qué es esto de nacer de nuevo. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Quién tiene una versión Reina Valera que me lo pueda leer en versión Reina Valera? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sigo? Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que quiero explicarte esto. ¿Qué nos está tratando de dar a entender Pablo? ¿Recuerdas que en un momento estábamos muertos por nuestros delitos y pecados? Yo quiero preguntar, ¿quién ha estado muerto en sus delitos y pecados? Yo he estado muerto en mis delitos y pecados, la verdad. Y esto hacía que el diablo nos condenara. Y esto creaba condenación en nosotros. Creaba una mancha en nosotros. Pero el nuevo nacimiento espiritual te lo podría explicar de esta manera. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Lo que estaba muerto, lo que estaba condenado en sus delitos y pecados ha pasado, porque ahora tienes un nuevo espíritu. El Señor te ha perdonado y ahora todo es hecho nuevo. Esto no procede de ti, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Se llama regeneración. Entonces, tenemos el nacimiento espiritual. Tenemos una purificación espiritual. El Espíritu Santo crea en nosotros una nueva naturaleza. Y tenemos una resurrección espiritual. Estábamos muertos, pero ahora Dios nos ha llamado a la vida. Y quisiera enfocarme en la purificación espiritual. Efesios 5:26, por favor. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Dice, hablando de la purificación espiritual: esposos, dice, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Todo eso no podríamos lograrlo solos tú y yo. Por eso necesitamos la regeneración del Espíritu Santo. Purificación espiritual. Creo que tenemos una lucha constante todo el tiempo contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y quien nos permite vivir en una pureza espiritual es el Espíritu Santo. Quien nos da la fuerza para vivir en una pureza espiritual es el Espíritu Santo. Así que quiero dejarte estos 4 puntos para que tú lo puedas repasar en tu casa. ¿A qué nos referimos con el nacimiento espiritual, la purificación espiritual, la creación espiritual? ¿Recuerdas en lo de la creación espiritual? Hay un texto que dice: vivan como hijos de luz. Toda la carta de Juan, la primera carta de Juan, nos habla de esto. Pero quiero enfocarme en algo que estoy seguro nos va a llevar tiempo, y para mí esto es maravilloso y quiero que lo leamos. Ahora, ¿te acuerdas que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos? Empezó la nueva era del Espíritu Santo con, en y sobre. Ahora, en nosotros, quiero decirte algo. ¿Para qué es la venida del Espíritu Santo? Yo quiero verlo de esta manera.
Yo creo que Dios gesta en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros, una semilla que da frutos que lo representan a Él. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, más que para hacernos llorar, aunque lo hace, como lo hemos hablado en este miércoles que pasó, o para hacer que nuestro cuerpo reaccione de diferentes maneras, el Espíritu Santo está para hacer una obra en nosotros. Y la obra primordial en nosotros es hacer crecer sus frutos en nuestra vida. Ahora, los frutos yo entiendo y lo quiero entender de esta manera, y si tú estás de acuerdo conmigo, qué bueno. Y considéralo también. Yo creo que los frutos del Espíritu Santo representa quién es Él. Nos da características de quién es Él, cómo es Él. Y el Señor espera que nosotros demos esos frutos. Esto va a sonar duro, pero tenemos muchas personas llenas del Espíritu Santo, pero la evidencia de una llenura o de que el Espíritu Santo mora en el creyente no lo tiene que decir ella, lo tiene que decir sus frutos. ¿Sí? Que el Espíritu Santo esté en ti no lo dices tú, ni lo digo yo. Los frutos hablan por sí solos. Porque si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo va a empezar a producir frutos en ti. Y yo creo que la tarea para la siguiente semana va a ser aprendernos los 7 frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Manda? Frutos, virtudes. Amén. ¿Los podemos leer? ¿Quién? Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiero darte una explicación acerca de los frutos del Espíritu Santo y a qué o qué quería dar a entender o qué entendían en ese tiempo por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todos los demás. Ahora, creo que esto sí es bueno que lo leamos, porque si yo te lo empiezo a decir me voy a salir un montón de cosas, no me lo sé de memoria, así que quiero que lo leamos. Amor, ¿estás ahí? Amor. La muerte sustitutiva que Cristo proveyó, la muerte sustitutiva de Cristo proveyó un ejemplo supremo de amor. En griego es un amor ágape. Afirmó: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo exigió, escucha esto, que este amor supremo fuera la característica del amor de un marido por su esposa. Uy, qué duro está eso, ¿verdad? Este amor debe ser entregado, abnegado, y aunque el mismo muchas veces no sea correspondido. El fruto del Espíritu Santo, Dios es amor. Y el ejemplo de amor que Él demuestra es un amor incondicional, supremo, incalculable, el que hemos recibido y disfrutamos. Pero lo que nos pone un poco incómodos es saber que ese amor, el Espíritu Santo quiere que demos ese fruto para que nosotros, así como Dios nos ha amado, nosotros amemos a nuestros amigos y enemigos. Y eso sí es difícil. Eso sí es difícil. Por nosotros, dígame, ¿quién puede amar a sus enemigos? Por sí solo, ¿quién va a poder amar a sus enemigos? Y lo que nosotros buscamos primero es venganza.
Pero el Espíritu Santo te dice: no tomes venganza por ti mismo, ama a tu enemigo y deja sus ofensas en mis manos. Como diría el meme que compartí, Caifás y Anás rasgándose sus vestiduras, ¿verdad? Ustedes así como... Ahora, escucha esto. Creo que ese fruto del Espíritu Santo hace mucha falta en los matrimonios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella. O sea, el fruto, el amor que Dios nos plantea es un amor, 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 amor. No es un amor de telenovelas. No es un amor pasional. Es amor verdadero, genuino. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo. No es que Dios tenga amor, Él es el amor. Y nos invita a que mostremos ese amor con todas las personas, principalmente con nuestros amigos. Así que este es un fruto, es una evidencia muy importante para que la gente reconozca que sí estamos llenos del Espíritu, ¿no creen? Iglesia querida, luchemos por esto. Luchemos por el fruto del amor. Los matrimonios lo necesitan, tu familia lo necesita, tu comunidad lo necesita. Necesitamos que los creyentes que dicen estar llenos del Espíritu Santo demuestren este fruto. Amén. Gozo. El gozo es la palabra griega como jará o jara. Es una felicidad basada en las inalterables promesas divinas y las eternas realidades espirituales. Es la sensación de bienestar que se experimenta cuando se sabe que todo está bien entre uno y el Señor. El gozo no es el resultado de circunstancias favorables. Te lo voy a volver a leer porque yo sé que eso sí cae mal un poco, ¿verdad? Porque el gozo no es el resultado de circunstancias favorables, sino un agradecimiento profundo, interno y perdurable a Dios por su bondad, que no disminuye ni se interrumpe incluso en las circunstancias más dolorosas y graves. Qué duro es eso. Y yo creo que Pablo tiene derecho de hablarnos de eso. Él escribe una carta a los filipenses diciendo: alegraos, hermanos, estad siempre gozosos ante cualquier tribulación, decía el apóstol Pablo. Y uno dice: Pablo, ¿dónde estaría escribiendo esa carta que le está diciendo a todos: alegraos, diviértanse, sean felices, alégrense en el Señor, gozosos siempre en el Señor? Yo escribiría eso en Punta Cana, a la orilla de la playa, te lo aseguro, así como: alegraos, hermanos de cielos abiertos ante las dificultades de la vida, que la vida es buena. En Punta Cana con una margarita, no sé qué, algo, ¿no? Una Coca-Cola bien fría, un coco, una piña colada sin piquete. Qué chiste. Uy, así que chiste, no. Pero cualquiera podría describir eso en buenas circunstancias. Te voy a decir dónde Pablo escribió su carta donde más veces mencionó la palabra gozo y felicidad: en la cárcel. Cuando estás en Punta Cana, en Churirín, pues, si no alcanza el presupuesto para Punta Cana, Churirín, ¿verdad? Es fácil escribir que alegre la vida, o sea, qué gozo aquí. Pero el gozo del Espíritu Santo se muestra
en las circunstancias dolorosas y graves. Pablo escribió no en Punta Cana, escribió en la cárcel. Alegraos, hermanos, siempre gozosos en el Señor, decía Pablo. Y estaba en la cárcel. ¿De dónde provenía su gozo? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo hacía estar feliz en medio de la tribulación? El Espíritu Santo. ¿Quién le daba paz? Lo vamos a ver ahorita más adelante, el gozo de la paz, el fruto de la paz. ¿Quién hacía eso en él? El Espíritu Santo. ¿Por qué las personas se suicidan? Porque no encuentran ni el gozo ni la paz en medio de la circunstancia dolorosa y grave que están pasando. La gente sin Cristo pasa clavos, la gente con Cristo pasa clavos. Pero nosotros tenemos una promesa. Él está con nosotros y nos da gozo en medio de las cosas difíciles. Y yo creo, y miren ustedes, yo creo que esto es necesario que yo te lo predique a ti. Porque recuerda que estamos preparándonos porque la mies es mucha y los obreros aquí estamos, ¿no? Y vamos a trabajar en el campo de la mies. Un líder necesita mantenerse gozoso en medio de circunstancias difíciles. O sea, apliquemos todo esto en el liderazgo. Yo puedo tener 1001 clavos y los he tenido, pero yo necesito estar gozoso aún en medio de mis problemas. Tú necesitas tener una fuente de gozo que brota de ti cuando vayas a ser líder. Porque lo que tú estás liderando te va a provocar dolores de cabeza, pero tú necesitas ser gozoso. Amén. Se puso bueno, ¿verdad? Esto de los frutos del Espíritu Santo. La verdad es que en esto era donde quería enfocarme un poquito más. Paz. El resultado de la paz viene del griego eirene. Es una respuesta, escucha esto, es una respuesta ordenada, resuelta y tranquila a cualquier cosa que la vida ponga por delante. La paz que produce el Espíritu Santo sobrepasa el entendimiento humano. Es una calma interior que resulta de la confianza en la relación salvadora de uno con Cristo. Quiero enfocarme en 3 palabras. La paz de la que nos habla es una respuesta ordenada, resuelta y tranquila a cualquier cosa que la vida ponga por delante. Ahora, ¿por qué es necesario que los cristianos demuestren la paz en medio de las circunstancias difíciles? Ante cualquier problema, cualquiera que no tenga el fruto del Espíritu Santo, estallan, pierden la paz, actúan de una manera desordenada, ofenden, lastiman. Pero el Espíritu Santo es esa persona que aunque tu mundo se está cayendo abajo, estás tranquilo. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de decir, me distrajo, usted me distrajo. La paz de Dios tiene mucho que ver en que nosotros podamos actuar bien, de verdad. Que estemos tranquilos, con paz en nuestro interior, sabiendo que Dios tiene el control de cada cosa que vivimos. La iglesia necesita gente con la paz del Señor, con el amor del Señor, con el gozo del Señor. Aquí viene gente de todo tipo. Y a veces hasta nosotros venimos con cara de limón partido por las circunstancias de la vida. Pero creo que la iglesia debe ser un lugar que motiva, que consuela, que fortalece.
que a pesar de que también estamos llenos de clavos, estamos bien. Entonces la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento y te hace responder de una manera ordenada, tranquila y sabia, considero yo, ante cualquier circunstancia. Yo creo que tú necesitas esto, yo creo que yo necesito esto, ¿verdad? Hay que orar mucho para que el Señor pueda hacer que sus frutos en nosotros sobresalgan. Algo que no muchos tenemos. Bueno, algunos son muy pacientes. Yo soy muy paciente, siento yo. A la que orgulloso va. Hagamos un ejercicio. Bueno, tal vez lo hacemos dentro de 8 días. Nos vamos a dividir en parejas y vamos a tratar de describirnos qué fruto es más evidente en nosotros que otro. O sea, ¿qué perspectiva tiene la gente de nosotros? Después, o que le pregunten a los hijos o llamamos a tu esposo. No, ahorita no, después, pero vamos a terminar con esto. Dice que paciencia. La paciencia viene del griego, no sé cómo pronunciarlo, macrotumía, macrotumía. Eso decimos nosotros, pero los griegos han de pronunciarlo de una manera diferente. Sí. Dice que implica un autocontrol. Escucha qué es la paciencia para ellos en ese entonces. Dice que la paciencia implica un autocontrol que no toma represalias de forma reactiva. Soporta los agravios infligidos por otros sin necesidad de venganza y acepta de buen grado las situaciones irritantes o dolorosas. Ser sufrido es el término que capta el sentido básico de paciencia. Creo que ahí no nos gustó mucho. Y para el contexto de esa iglesia, ustedes, esto era duro. Ser pacientes ante el dolor. Yo no quiero desvalorar el dolor que nosotros sentimos, pero esta carta fue escrita para un pueblo que en ese entonces tenía un rey llamado Nerón, que si tú te decías llamar cristiano, por ejemplo, si tú y yo éramos, hermana Vicky es mi mamá, pertenecemos a la comunidad cristiana, Nerón me agarra a mí solo por llamarme cristiano, ya sea me mandaba a matar en el circo romano, si bien te iba, si mal te iba, te atravesaba una estaca que te la metía por el ano, te la sacaba por la boca y te prendía fuego como si fueras una luz de calle, luz pública. Pongamos el contexto de a quién iba dirigido esto. Y no necesitaba ser un asesino para que te hicieran eso, necesitaba llamarte cristiano. Entonces, Pablo le está pidiendo a mi mamá Vicky, en ese entonces, que tenga paciencia ante el dolor y que sea sufrida. Que no tome venganza a ella en contra de Nerón, aunque muera de ganas para matar a Nerón por lo que le hizo a su hijo. Imposible. Un corazón sincero y genuino, ¿verdad? O sea, pongámonos a pensar en el contexto que a esta gente le estaba llegando estas cartas, porque estas cartas las estaba leyendo gente que entendía a qué se refería Pablo. Y Pablo les está diciendo, sean sufridos ante el dolor que Nerón les está causando. No tomen represalias, sean pacientes.
No creas que es esa paciencia de que, ay, la persona del semáforo ya se tardó un segundo y no, esas son burradas para Pablo. Este tipo de impaciencia son tonteras para Pablo. Son niñadas para Pablo. Y nosotros creemos que paciencia es en ese grado, de que la persona que está delante de nosotros en el banco no se apura y que ahí hay que ser pacientes. Para ellos no era ese tipo de paciencia, a eso no se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a eso, a ser sufrido y soportar con paciencia el dolor. ¿Quieren que sigamos viendo los frutos del Espíritu Santo? Qué lindo va. Una nueva perspectiva, ¿verdad ustedes? Sigamos pues. Bondad. Benignidad, perdonen. Benignidad. La benignidad viene del griego. No la voy a decir yo porque queda grabada y qué vergüenza. Gerestotes. Vamos a recibir griego un día. Yo estoy contento, quiero contarles que el otro año voy a estudiar en una universidad en la ciudad capital. Voy a estudiar una licenciatura en teología. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Me la sembraron toda, me becaron. El jefe de Gaby me dijo, yo creo que tú necesitas ser un licenciado teólogo, así que elige en qué universidad quieres estudiar y yo te lo pago todo el otro año. Qué lindo. Qué lindo. Y todo el año, todos mis años de licenciatura me van a enseñar griego, no para hablarlo como tal, pero para saber de todo. O sea, voy a tener el conocimiento básico, ¿no? Del griego, del hebreo, y voy a ser trilingüe si aprendo a hablar eso. Son bromas, espero que me vaya bien aprendiendo todo eso. Dice que benignidad se expresa como una tierna y amable preocupación por los demás que activamente busca formas de servir. Los creyentes deben ser benignos unos con otros, así como nuestro Padre fue con nosotros. ¡Qué lindo! Una preocupación, dice, una tierna y amable preocupación por los demás. Yo quiero que nuestra iglesia sea benigna, así como es paciente, así como es llena de gozo y amorosa. Pero que nosotros tengamos una tierna, amable preocupación por los demás. Que el dolor ajeno nos preocupe. Que las dificultades ajenas causen preocupación en nosotros. Que podamos vernos como una familia, que podamos ayudarnos, que nos podamos demostrar preocupación. Yo creo que nuestra iglesia necesita eso, ¿no? Que seamos benignos unos con otros. Sigamos con la demás. Bondad, ya son las 9:05 ustedes. Vinieron tarde, así que tengo derecho. Bondad. La bondad viene del griego y dice que manifiesta una capacidad activamente determinada de tratar con las personas buscando el mejor interés de la gloria de Dios. Incluso cuando se requiere la confrontación y la corrección. El término griego para bondad no aparece en ningún lugar de la literatura griega, excepto la Biblia. Podríamos decir que es un atributo único de Dios para sus creyentes. Y necesitamos ser bondadosos con las personas que sufren. Y de esto ha carecido mucho las iglesias. Alguien tiene que corregir algo, tiene que direccionar algo o confrontar algo, y a veces lo hace de una manera muy agresiva, muy dura, muy hiriente. Y la bondad de lo que aquí nos habla
es que sepamos nosotros cómo ayudar a la comunidad, confrontar a la comunidad y corregir a la comunidad con bondad, no hiriéndolos, no lastimándolos, no haciendo leña del árbol que ya se cayó. Necesitamos la bondad para saber corregir a nuestros soldados. Yo como pastor la ultra necesito. No puedo corregir con martillo o con sierra, necesito corregir con amor, con bondad para las personas. Fe viene del griego pistis, esa sí es más fácil. Pistis es un compromiso interno que se expresa de manera consistente como una lealtad externa que permanece fidedigna respecto a las propias convicciones espirituales. Esto llevó a provocar una lealtad de hombres y mujeres a su fe. Ahora, quiero explicarte un poquito más esto. Yo sé que la mayoría de veces cuando escuchamos fe y queremos que nuestra fe crezca, creemos que la fe únicamente sirve para recibir algo que tú quieres de Dios. Mientras más fe tenga, más rápido sucede mi milagro. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Mientras más fe tenga, más rápido el Señor me va a dar lo que quiero. Está bien, no está tan mal, pero es una manera muy vaga de verlo, a mi parecer. Yo creo que fe, según la Biblia, produce una lealtad. Fe tiene que ver con lealtad y convicción. La fe dice que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿convicción de qué? De nuestro Señor. Yo creo que la fe, y siempre lo he sostenido y lo voy a seguir sosteniendo hasta el día que me muera. Dice que Abraham fue el padre de la fe, que por la fe recibió a su hijo en avanzada edad. Pero con la misma fe que recibió a su hijo, con la misma fe estaba dispuesto a entregarlo. Entonces la fe, más que ayudarte a recibir algo, te ayuda a confiar plenamente en tu Dios y a obedecer completamente en tu Dios. Pongámoslo en un contexto nuestro. Dice, con la fe obtuve mi casa, pastor. ¿Y qué pasaría si el Señor te la pide? ¿Tendrías fe también para entregarla? O sea, fe te lleva a recibirlo todo y a entregarlo todo. Quiero leerte esto. Hebreos capítulo 11, por favor. Ese texto creo que no lo tengo ahí, pero te voy a dar una explicación un poquito más. De verdad, mil disculpas por la hora, mil disculpas. Empieza a decirnos empieza a describirnos a muchos héroes de la fe. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, y gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros, dice. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía, dice. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, dice. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios,
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quisiera darte esta promesa ahorita. Tú estás buscando a Dios, así que espera una recompensa. ¿Sí? Esta hora que estamos dando de más, espera una recompensa, estoy seguro. 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Sigue mencionando. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Sigue diciendo, por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas del mar. Ahora, y aquí viene lo que me encanta de este libro. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas que tú y yo ya las podemos disfrutar. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Ellos lucharon por la promesa que nosotros disfrutamos. Me encanta el versículo que sigue, 13. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Sigue diciendo. Saltémonos hasta el versículo. Déjame ver. Bueno, ahí empieza a narrar el escritor de Hebreos todo lo que los héroes de la fe hicieron. Y dice el versículo 32, así como si no te ha quedado claro, hace una pregunta. Versículo 32. ¿Qué más te puedo decir? Dice el escritor de Hebreos. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. Así diría el pastor Fito ahora. Me faltaría tiempo para leerte el texto completo. Para hablar de Gedeón, para hablar de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubieron mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección, escucha eso, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de las burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Escucha el versículo 38, esto es increíble. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Léete el texto completo y cuando tengas la oportunidad de estudiarlo, estudialo. La fe te hace un héroe.
Y el mundo no merece a los hombres de fe, que creen y entregan todo por su Señor. Así que esta fe de la que nos habla el fruto de la fe es una fe de lealtad, una fe que está dispuesta a recibirlo todo y a entregarlo todo. Amén. Última, mansedumbre. Ya no me voy a tardar en esta, voy rápido. La mansedumbre viene del griego praustes. A veces es traducida como docilidad. Describe básicamente la fuerza controlada expresada por un corazón humilde, dice. En su sentido antiguo secular, el término griego significaba una suave brisa o una bestia domada. Es decir, la fuerza utilizada para bien y no para mal. Nos llama a sumisión a la voluntad de Dios, a educarnos según la palabra de Dios y a consideración por los demás. Yo sé que todos de aquí son fuertes, pero ser manso es que el Espíritu Santo controla tu fuerza para el bien. Consuela tu capacidad, tu intelecto para el bien. ¿Han visto? Yo siempre, por casi 3 años, mantuve una foto de perfil en WhatsApp de un Hulk vestido de sacerdote, porque para mí eso representa la mansedumbre. Hulk es un hombre que puede destrozar lo que sea, es una bestia el tipo, pero ahí estaba dócil, manso, con su traje de sacerdote. Y yo uso esa analogía en mi vida. Yo sin Dios no sé dónde me hubiera llevado mi fuerza destructora, a destruirme a mí mismo, destruye mi hogar y destruye el todo. Tenemos capacidad nosotros de ser una fiera indomable, pero es el Espíritu Santo quien nos hace mansos y nos hace dominar nuestras fuerzas para el bien. Lindo, ¿verdad? Último y nos vamos. El autocontrol viene del griego enkrateia, que significa literalmente en fuerza. Se refiere a un control interno de los apetitos y las pasiones que resultan en un dominio espiritual que se somete de manera consistente a la causa mayor de la voluntad de Dios y no a la del hombre. Templanza, autocontrol o dominio propio. Todos necesitamos el dominio propio, ¿verdad? Así que sobre nosotros lo vamos a ver en el tiempo de Lectio Divina. Así que yo sabía que no nos iba a dar tiempo, no lo escribí. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Despidamos a las personas que nos ven a través de YouTube con fuertes aplausos, por favor.